Capítulo 20. Depresión mayor y angustia. Era una gran paradoja a la que se enfrentaba Jade día con día. Había decidido fluir con la vida tomando esas oportunidades que ésta le había presentado. Sin embargo, seguía luchando día con día para levantarse. Ahora estaba lejos de su familia y amigos de la infancia. Vivía en una casa muy humilde con techo de lámina de asbesto, en una colonia muy conflictiva en la que veía anuncios de personas desaparecidas. Las calles estaban muy sucias, olía bastante mal, le tomaba 2 horas llegar a su trabajo, para lo cual debía tomar el transporte público en el más alto apogeo. No creía las condiciones en las que vivía, no lo lograba aceptar, se resistía cada vez más, de manera que se fue sumiendo en una depresión tan profunda de la que literalmente no se podía levantar. A excepción de hacerlo para ir a trabajar, para lo cual luchaba con todas sus fuerzas, no se levantaba para nada más, ni siquiera para comer. Antes de comenzar a dar las clases de inglés, solo estaba contratada para dar clases en la universidad 2 días a la semana. El resto de los días los pasaba en cama. La compañera que le había conseguido el trabajo la obligaba a comer algo y ya estando de pie preparaba un poco sus clases, pero algo muy lejano a lo que habrían sido sus propias expectativas. Se sentía decepcionada de sí misma, sin una motivación para levantarse, sin una esperanza de poder realizar sus sueños. Carecía por completo del deseo de vivir. Un día, al subir al metro en la mañana para ir a trabajar, se desvaneció hasta caer al piso. Tal era su resistencia a lo que estaba viviendo. De repente comenzó a hinchársele un párpado. Semanas después se toparía casualmente, entrecomillado, con un libro que decía que los problemas que se nos presentan en los ojos se deben a que no nos gusta lo que estamos viendo en nuestra vida cotidiana. Resurgieron la angustia y la ansiedad. Brincaba continuamente de un estado a otro. No sabía cuál era peor, o de plano todos se le presentaban a la vez. Temblaba al estar en cama o no podía dejar de moverse de un lado para otro. Todos los días se le venía a la mente la idea del suicidio, no para cometerlo, sabía que jamás podría hacerles eso a sus padres, pero la idea no salía ni un solo día de su cabeza. Fueron tantos los días y veces que surgió ese pensamiento que en una ocasión vio que tenía un mensaje de voz de un número desconocido. Al escucharlo se dio cuenta de que era una persona, al parecer hablando en público, tal vez una conferencia, y lo único que se escuchaba claramente era la palabra suicidio. Intentaba entender el resto, pero se escuchaba con ruido y nada claro. Sentía que no tenía ya el más mínimo aliento para continuar, pero sabía que seguiría viviendo ese infierno el tiempo que fuera necesario antes de hacer algo así. Aunque estuviera en cama en esas condiciones, al menos le quedaba esa pequeñísima voluntad. Entonces pensaba compasivamente en aquellas personas con desequilibrios orgánicos en el cerebro, a veces tan fuertes e insoportables que las conducen a hacerlo por mucho que amen a su familia. Perdía más y más peso, así como su condición física. Se llegó el día en que su compañera no solo la obligó a pararse a comer, sino a caminar unas cuadras más hasta llegar a unas fuentes sin agua compuestas por unos cubos de cemento. La ayudó a subir y bajar una y otra vez. Había perdido por completo el hábito de pensar de forma positiva. Incluso al ir por las calles y ver a algún indigente, se preguntaba si ella terminaría así. ¿Perdería de nuevo la cordura, pero ahora debido al hecho de estar en el otro extremo? Era completamente lo opuesto a lo que había vivido como iluminación. Ahora solo veía tristeza, suciedad, inseguridad, pobreza, y su estado era el de una absoluta infelicidad, la depresión más profunda que jamás habría podido concebir si no la estuviera viviendo en carne propia.
Pensaba muy seguido algo que creía que si se lo dijera a alguna persona, a cualquiera, la respuesta sería la misma. ¿Cómo puedes pensar eso? Ni siquiera se puede comparar. Lo que tú tienes es mucho más fácil de sobrellevar y puedes salir de eso. Nadie que no lo hubiera vivido lo podría comprender. Ese pensamiento que irrumpía su mente diariamente una y otra vez era que cambiaría ese estado de enfermedad mental o enfermedad del alma por cualquier enfermedad física, incluso una que no tuviera cura y la fuera a llevar pronto a la muerte, siempre y cuando el estado emocional de la persona estuviera sano y supiera cómo enfrentarlo con buen ánimo y sabiendo disfrutar de lo que le quedara de vida. Pensaba que prefería pocos días en la tierra siendo feliz que vivir una vida larga con un estado anímico tan miserable. Recordaba a la mamá de una amiga. La señora estaba en silla de ruedas debido a la artritis y ya no podía hacer muchas cosas por sí misma. Sin embargo, su estado de ánimo y alegría por vivir impactaba de forma tan positiva que hasta gente desconocida la rodeaba y se quedaba atenta a escucharla cuando al ir pasando oían sus sabias palabras sobre disfrutar el momento presente, alegres y agradecidos con la vida. Jade ya no tenía la energía tan siquiera para intentar pensar algo positivo. Sentía una completa desesperanza. Estaba segura que los castigos físicos de las almas en cualquiera de los círculos del infierno de Dante no se pueden comparar con el tormento emocional de no tener la más mínima esperanza debido al conocimiento de que jamás saldrían de ahí. Estaba abatida mental y físicamente. Apenas entonces detectó que a lo largo de su vida había tenido muchos episodios de pequeñas depresiones, pero habían pasado inadvertidas para los demás e incluso para ella misma. Ahora le parecía sorprendente cómo todos, según comentarios directos e indirectos, la consideraban una persona alegre, muy motivada, que lo que decidía hacer lo lograba. Mucha gente le había dicho que era una líder nata. Debido a su estado actual, al recordar eso, se sintió como una gran falacia. Recordaba cómo había tenido muchos lapsos, aunque mucho más breves, de sentir una pesadez aplastante, de no sentirse capaz de realizar las más pequeñas y triviales cosas tales como una llamada telefónica. Pequeños pendientes por hacer la asfixiaban. Sin embargo, todas esas veces había logrado hacer acopio de la fuerza requerida para realizarlas. ¿De dónde había sacado esa fortaleza? Dudaba que ahora existiera la más mínima escondida en alguna parte de su ser. Ahora, cada día era más insoportable. Creyó que perdería la razón, ya que sentía que literalmente estaba viviendo en el infierno. Se preguntó si sería el karma por la etapa de su vida en la que vivió de manera tan inconsciente, importándole muy poco el respeto hacia otras personas y hacia sí misma. Otro remordimiento que la asaltaba era el hecho de estar así sin una causa aparentemente tan grande. Qué vergüenza sentiría por estar sumergida en depresión tan profunda ante alguien que de verdad hubiera vivido una gran desgracia. Esto la hacía sentirse aún más de espíritu endeble. Cada vez era más intenso el dolor en el pecho y el estómago al despertar, un dolor que la aplastaba y la debilitaba, ya que sentía la vida como una carga excesivamente pesada e insoportable. Se sentía una paria de la sociedad, como si no encajara en el sistema. Sabía que hoy más que nunca necesitaba ayuda psiquiátrica. Sin embargo, todavía no llegaba su paga. Recordó haber visto una clínica por parte del gobierno que era exclusiva para trastornos mentales y el cobro se dictaminaba según un estudio socioeconómico. De esta manera, Jade tuvo acceso a consultas a muy bajos precios y, cuando había disponibilidad, incluso hasta le daban el medicamento. Una madrugada fue a darse de alta. A pesar de haber llegado a las 4 de la mañana, ya había mucha gente delante de ella.
A las 7 comenzaron a atenderlos. Sí alcanzó turno. Siempre la atendió el mismo psiquiatra, un señor muy alto, de bastante edad e inexpresivo. Fue una gran sorpresa para Jade cuando en la última sesión le dio un abrazo paternal, o más bien, debido a la edad, como el de un abuelo. Fue un abrazo que Jade agradecería toda su vida. Ahí mismo se brindaba apoyo psicológico. Sin embargo, no se daban abasto debido a la gran demanda. ¿Cuánto puede ayudar media hora al mes comparada con un fuerte trastorno mental que dura todo el tiempo en que la persona está despierta durante dicho mes? Esta depresión se había ido apoderando de su ser lenta y gradualmente durante años, de manera que sabía que salir de ella no sería cuestión de un día para otro. Por fin se llegó el día en que hubo un cambio. No un salto hacia un estado contrario o de buen ánimo, pero al menos un cambio. Ya no ansiaba solamente evadir la realidad cerrando los ojos para perderse en el sueño, sino que poco a poco la depresión fue dando paso primordial a la angustia. Es verdad que ésta la alteraba en demasía, pero ya no se sentía por completo falta de energía. Ahora ya tenía tan siquiera un poco, aunque en ese tiempo ésta solo la hacía que se retorciera en la cama con desesperación. Un día, estando despierta, estuvo inmersa durante horas en una pesadilla. Sentía una desesperación indescriptible por todas las personas que habían sido enterradas vivas. En este instante se me ha venido a la mente que muy probablemente era así como se sentía Jade, enterrada en vida. Al terminar esa crisis se quedó inmóvil, viendo hacia un punto fijo, sin fuerza. Fue entonces cuando suplicó en sus pensamientos: por favor, si existe algo más, como un Dios, me rindo por completo. Yo ya no puedo. Es imposible seguir así. Tengo la certeza de que el infierno existe, y es este que estoy viviendo. Por favor, sácame de esto. Necesito que me cargues, que me lleves a otro lugar, a otro sentir, que esto sea solo una etapa, que haya algo más en mi vida. Me rindo, no lo soporto más.